exponiendo el Archivo Museo de Pereira. También hemos tenido la posibilidad de entrar en la defensa de la Biblioteca Jaime Ochoa. En este sillón se ha sentado William Ospina, se han sentado diferentes activistas de diferentes áreas. Hoy yo tengo el orgullo de presentar a Diego Garzón, un artista plástico, para mí muy innovador, muy inteligente, que tuve la posibilidad de ver en uno de los muros de Luz y Tejada, dibujado este símbolo tan hermoso que ustedes verán en el fanzine que tenemos hoy la posibilidad de presentar en la librería. Esta nube airada que electrocuta este personaje me pareció un símbolo muy bello que vi, como les dije, en uno de los muros del Centro Cultural Luz y Tejada. Como es la naturaleza propia del graffiti, me causaba mucha curiosidad saber el autor. Ustedes saben que el graffiti mayormente es anónimo, normalmente los artistas no firman el graffiti, pero sí me quedó como en el inconsciente este símbolo, esta bella imagen, por lo sencillo, por lo minimalista, por esa capacidad también de expresar sentimientos con rayas muy sencillas. Y hojeando este fanzine, que he tenido la posibilidad de entrevistarme con el artista allá en Cumbrava, en la Florida, y que hemos tenido oportunidad de charlar, me causaba mucha curiosidad su trabajo, porque ha estado entre el performance, la instalación. Él es licenciado de Artes Visuales de la UTP y también ha trabajado con diferentes compañías, procesos, entre esos el colectivo de traficantes, que ha tenido también la posibilidad de trabajar con agrupaciones teatrales como Mapa Teatro, que es una organización bastante importante. Entonces, como artista, pues es bastante diverso. Ahora que he tenido la posibilidad de acercarme a este fanzine. Muy buenas noches, Joanita, ¿cómo estás? Acá te hacemos un espaciecito en esta sillita, Joana. Muchas gracias. Y hemos tenido la grata posibilidad de ver esta elaboración de este fanzine. Me lo facilitó anoche y precisamente llegué a la mesa de estudio a leerlo y veía que por cada cara hay 15 dibujos, un total de 30 por las dos caras, 150 dibujos por cada fanzine, 150 son 300 en los dos tomos, 1 y 2, en unas cuadrículas que me hacían recordar los exámenes psicológicos hablando de psicólogos, la señorita Kelly es psicóloga, que siempre hay unos exámenes de actitud que le ponen a uno en unos recuadros que dibuje yo no sé qué, y siempre no sé si me dejo delatar como neurótico o qué, pero nunca me ha ido muy bien, porque siempre me salgo de las cuadrículas y bueno, termino haciendo otros mamarrachos. Entonces me hacía recordar, Diego, lo difícil que es ceñirse a ese recuadro, y en términos de las pruebas de actitud psicológicas, lo difícil que es ceñirse a esos cuadros. Y cuando apreciaba los dibujos ayer, pues me parece que es todo un mapa, toda una apuesta por la imaginación, de una imaginación desbordante. Precisamente por eso es artista, porque tiene esa capacidad de ejercitar su imaginación a unos niveles que para mí son bastante espectaculares. Les voy a mostrar, por ejemplo, este fanzine, que dice pene japonés, pues me parece supremamente humorístico. Y acá la estrella me gustaba mucho porque hay una interrelación entre los cuadros. Acá dice estrella sin piernas. Bueno, yo salto, bueno, estrella sin piernas. Pero acá aparecen las dos piernitas de la estrella, dice piernas de la estrella, cuadros más adelante. Me parece que tiene una capacidad de hacer mapas imaginativos, o mejor, poemas visuales, porque sí que se apoyan también en el título y hay una conjugación muy interesante entre las imágenes y un nivel, como les digo, de imaginación que es desbordante. Está la luna que vomita, no sé si en este primer tomo o en el segundo, ahí acá, está luna borracha vomitando, por Dios, ¿quién se ha imaginado una luna borracha vomitando?
pues el artista, acá Diego, tendrá oportunidad de decirnos cómo es capaz de imaginar y de hacer el gráfico en tinta, no sé si es tinta china lo que usas. Rapidógrafo. Rapidógrafo sobre papel o sobre cartulina. Sí, sobre Durex, sí. Sobre Durex, que es una cartulina especial para el carboncillo, que es corrugada y muy interesante. Ya mismo les acerco un par de sillas, ya mismo paso y les doy los asientos. Diego Garzón, les decía, ha explorado múltiples técnicas, pero esta del fanzine sí que es bien especial, porque él lo dice, usa la técnica de rapidógrafo sobre papel Durex, y para mí es de un alto nivel de dificultad, porque pues es solo las líneas negras, y en esas líneas negras para mí hay una radiografía de la imaginación, ¿cierto? Una radiografía que muestra el interior de las cosas. Entonces recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, la primera pregunta, Diego, es cómo surge esta serie de fanzine, cómo fue elaborándolos y llegó a estos 2 volúmenes. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por haber venido, de verdad, que estén acá. También quiero agradecer a mi mamá, que Gloria Inés Echeverry, atrás. Gracias. Es un lugar de verdad que me trae muchos recuerdos también, más que todo el otro, pues aquí es como más nuevo, pero sí venía a veces como a hacer trueque de revistas por algún libro, las de Muy Interesante, cambiaba por algún libro, entonces siempre los textos escolares eran más baratos acá, entonces siempre acá, entonces muy bacano hacer esto hoy acá. Entonces, como la primera pregunta es que cómo nace esto, pues a ver, en el 2019 me puse a crear un personaje que se llama Point, que realmente pues era diferente de todos los procesos que había transitado antes, porque los otros proyectos me meto a investigar un tema o una cosa, pero no pienso en las formas finales desde el principio. Entonces este era el reto de pensar solo en formas finales sin tanto echarle mente al proceso, porque en el proceso obviamente uno va aprendiendo cosas, pero el proceso, como decía Alan también, un poco de este personaje Point tiene que ver con gestos y rayas y líneas que tratan de sintetizar algunas cosas de la vida, de la realidad. Y en ese proceso de solamente pensar en formas finales, entonces comencé pues primero con el rayo, que ya Alan dijo lo que siente, pero igual cada persona tiene su propia interpretación. A algunos puede parecer como, bueno, porque la nube le está disparando a una persona, o sea, como, entonces también hay un poco de misantropía adentro de mí, aunque obviamente amo la humanidad, pero la odio también, solamente se puede odiar lo que es querido. También un poco comencé como a salir, obviamente, o sea, todo me cambió porque tenía a veces que salir a las 4 de la mañana a pegar carteles o a rayar por ahí. No es fácil como, obviamente, rayar propiedades privadas o... entonces toca tener una técnica, toca salir a pillar. No, usted no me rayó la pared en la librería. Sí. No, mentira, no, siga. No, mentira. Entonces David tocaba pillar entonces cuáles eran los turnos de los vigilantes, que no estuvieran por ahí, las mejores horas, por decirlo así. Entonces comenzó como a aparecer este personaje y ya en el 2021, precisamente los primeros dibujos que corresponden a esto de cuadrícula los hice en la fachada de donde quedaba el café Bauhaus, ¿sí? Ese café entonces me dejó rayar las baldositas que tenía en la fachada con esos dibujos, esos fueron los primeros. Pero en ese momento yo también, pues, o sea, como exploración ya personal, también me ha gustado investigar los últimos años el stand-up. Y especialmente como la línea del one-liner, o sea, el stand-up pues es una línea de comedia donde la persona que hace stand-up se desnuda delante de los demás revelando su vida a través de chistes. Eso es como
sería como la síntesis de lo que significa. Pero en ese proceso de desnudarse, pues obviamente hay unos que lo hacen de forma más larga, de unas narraciones mucho más largas, y pues a mí me gusta más como lo sintético, las pocas palabras que pueden decir mucho, las pocas líneas que pueden decir mucho. Entonces, comencé a estudiar eso y me acuerdo que me fui a Bogotá, estuve en una semana viendo shows de stand-up todo el tiempo y tomando mucho. Y entonces me tocó como un momento al final de la semana, pues por decirlo así, me tocó ir a urgencias porque sentía un dolor horrible acá al costado izquierdo. Y entonces me fui a urgencias allá, estaba solo, pues tocó así como, estaba desesperado un poco también. Y ya luego me dan el tratamiento, me hicieron los exámenes, menos mal, pues me atendieron allá. Y ya luego cuando regreso acá, a los 2 días, el proceso de recuperación, entonces habían unas pastas que por acá precisamente está en el tomo 2, que es como la explicación. En el tomo 2 está como más relacionado a qué carajos tiene que ver Esquir la Noche Suero, de dónde sale como el título del fanzine. Entonces en el tomo 2 está, dizque, cápsula de tansulosina que ayuda a dilatar vías urinarias para expulsar el cálculo. Entonces esa pasta tiene una condición que yo no podía eyacular durante un mes. Y bueno, pues a todos nos gusta la masturbación, al menos, si no tenía pareja estable al menos. Entonces en ese mes de recuperación, toda esa energía, obviamente yo intentaba eyacular a veces, a ver, y sí, no sé, qué pena de verdad, todos estos detalles son importantes porque son el detrás de cámaras, entonces, claro, intentaba y nada, y entonces sentía que ya estaba en la punta y se regresaba, entonces era una experiencia así ya como muy loca. Y luego toda esa energía, pues yo no sé si alguno ha leído, por ejemplo, esto del sexo tántrico, esta técnica que a través de su voluntad propia la persona puede ayudar a retener el semen y que esa energía no se desperdicia, sino que ya se agrega a su ser y entonces lo impulsa creativamente a otras cosas, como me pasó a mí. ¿Cómo? A otra tertulia. Cierto. Entonces, en ese mes, sí, yo sé que está como igual que yo. Entonces yo me tomo un traguito. Entonces, bueno, ¿cómo se llama? El psicoanálisis también es válido. Sí. Utilizada en los 40, era una Ah, filosofía con Sigmund Freud. que sí, definir y tal. Sí, sí. Pero entonces era que no pudieras, sino que no se lo posibilitaba la pasta. Porque O sea, la pasta que entonces quisiera. dilataba el conducto urinario y al otro ladito de ese conducto está el conducto por donde sale el semen. Entonces al dilatarlo, entonces no podía uno eyacular. Entonces durante ese mes salió prácticamente la mayoría de los 2 fanzines. O sea, yo ya había hecho estos dibujos, pero entonces esa ayuda, y quiero reconocerlo, o sea, porque igual hay situaciones de la vida, ya sea de un creador o de cualquier persona, que son situaciones que esa suma de situaciones hacen que uno pueda llegar a un producto así o hace que uno pueda terminar llegando a un concepto o a una revelación. O sea, es como una suma de cosas. Yo soy artista por una suma de cosas. Yo soy artista no porque sea mi voluntad y quise serlo, incluso no pensé hasta los 24, 23 años que me gustaba el arte, me gustaban otras cosas, hice otras cosas, pero también es como esa suma de cosas que le van llevando a uno a hacer esto. Y entonces, ya con todo ese flujo pues, de creatividad explayada en los dibujos, ya en 2022 ya saco el primer tomo, Esquir la Noche Suero, pues porque también resumía un poco como la historia de esa noche en Bogotá, pero también creo que era del fanzine que pocas palabras te pudieran provocar a pensar en otras cosas, porque igual también a mí me gusta ser evidente también, explícito. A veces el arte se carga se encripta y no se revela y maneja unos códigos que
Obviamente, si alguien no conoce esos códigos, no conoce la historia del arte, queda por fuera del arte contemporáneo hoy en día y tal. Y me gusta también llevar a que cualquier persona pueda participar del arte contemporáneo, así sea en una forma sencilla como de un fanzine, pero a la vez también pensando que fuera una publicación de bajo costo. Pues yo los mando a fotocopiar, una buena fotocopiadora, los grapo, y entonces también esa parte artesanal, pues al menos también un poco hacerlo sentir. No sé, bueno, y entonces en el año pasado, pues ya algunos circularon en la Feria del Libro de acá, en un par de stands, y este año ya estamos acá para darle el lanzamiento al tomo 2, que ya el tomo 1 ya había salido, pero había salido con 6 cuadrículas. Este tomo 1 y el tomo 2 tienen 10 cuadrículas, que como les estaba diciendo Alan, en 150 dibujitos cada uno, que igual cada dibujo pues realmente es fácil, o sea, hacerlo ya tal cual así en la hoja es fácil, pero llegar al boceto, o sea, como que detrás de cada dibujo pueden haber 10 bocetos. Entonces eran mucho más dibujos realmente, y luego ya fue como condensando a escoger los mejores y ya cambiarle alguna palabra y realmente afinarlo, porque funciona como les estaba diciendo, que tiene mucha influencia del stand-up, de los chistes cortos, de encontrarse una viñeta que luego conecta con otra más adelante, o ese juego es de un poco del stand-up, que también usa como callbacks, como llamadas de algo que ya pasó, para que se acuerde cómo va cierta narración, pero no tiene ninguna narración. Ustedes pueden ojear el fanzine y se van a encontrar que lo pueden coger de atrás hacia adelante, y no hay como esto de un orden, pero luego sí hay un orden de todos modos, porque si uno encuentra como estos chistes tontos vinculados con otros, y no todo tira a ser chistoso, sino como algunas cosas de pronto no le sacan a usted la risa, sino que le queda cierta cosquilla en la cabeza que no sabe cómo definirla, o queda como pensando. Entonces no es tanto de buscar la risa realmente que trata el fanzine, sino como buscar una reflexión del mundo de la representación. Y en el mundo de la representación, que es también una de las cosas que más también he trabajado, era pillar cómo las imágenes nos engañan. O sea, uno está muy metido en el mundo de la imagen, y por creer en las imágenes solamente estamos dejando otros 4 sentidos. Y la construcción de la realidad se hace a partir de los 5 sentidos, no solo se hace solo desde la vista o desde el oído, que son los 2 sentidos que más usamos. Entonces, este fanzine también tiene esa intención de hacer desconfiar de las imágenes, porque finalmente todo se está yendo al carajo porque creemos en las apariencias. Todo se está yendo al carajo porque creemos solo en la imagen, solo en el sueño de ser jóvenes por siempre. Entonces también hay como una forma de tirarle a la imagen dentro de la imagen. O sea, como apropiarme del mismo vehículo para criticar ese vehículo. Y hablando de vehículos, es particular también esto de que la librería Roma ahora ya sea un parqueadero. Se volvió un parqueadero, pero es muy parecido, porque finalmente esto también es un parqueadero. Y están parqueados los libros, esperando a ver de pronto alguno que se los lleve. Vienen de otro lado, siguen su viaje, y un libro es como un vehículo también. Porque usted se monta en ese vehículo y usted es el conductor del vehículo. Usted le da la velocidad, usted sabe dónde quiere parar, en una esquina, en una página tal, y sigue a la velocidad que quiera. Pero el vehículo es un mundo del autor. Entonces también es como que cada librito, cada publicación es un viaje, como la vida, es un pequeño viaje que nos enseña un poco cómo piensa o cómo siente el mundo el autor. Entonces es un poco eso la primera pregunta. También me parecía un trabajo muy, muy difícil, y ya habías aventurado una respuesta, y era precisamente la economía de la línea, ¿no? Y precisamente cómo se llega a estos símbolos que en algunas ocasiones usa el humor, pero otras
usted mismo lo ha dicho, hace dudar, le apuesta que el que lo está leyendo a que el receptor sea también artista, porque tiene que completar muchas veces el sentido de la imagen, ¿cierto? Veía por ahí esta lágrima dormida, por ejemplo, es muy bella, esa lágrima dormida, cosas que solo podrían habitar en la imaginación, seres solo de la imaginación. ¿Cómo se llega a esos seres de la imaginación? ¿Cómo se llega a esos símbolos de la imaginación tan interesantes? Con tamsulosina. No. Venga, yo quiero pedirle un favor a usted, Raúl. Lo que usted escribió de la expo es que cabe muy bien acá, si su merced es capaz de buscar por ahí la reseña pequeña que le hizo. Porque Y también me gustaría está que rotando el pancito. Raúl, bueno, para los que no conocen, Raúl es un amigo desde el colegio, es el mejor amigo y además tiene la particularidad de ser profesor, estudiar filosofía. Entonces él escribió la otra vez una cosa pequeña pero muy nutrida en relación a este tipo de dibujos. Yo creo, a ver, es que es difícil, o sea, uno cómo llega a hacer las cosas, la verdad, o sea, es difícil como... Ya nos está dando la ruta. Primero tomar Sí. mucho. Y después el medicamento. Después masturbarse. Y no podía hacerlo. No poder eyacular. Y no poder eyacular. Son los 30 días más largos y productivos. Pero es satírico también, ¿cierto? De satírico es una manera como es la sátira, como es la sátira. Sí, bueno, Esto de la sátira también. sí, bueno, hay dos cosas que me acuerdo ya con lo de la sátira, es que sí, obvio que, a ver, siempre, a mí me ha gustado siempre me ha gustado criticar, rajar, o sea, rajar, y así sea con conocimiento o sin conocimiento, rajar, Somos dos. despotricar, dañar, injuriar, mentiras, no, pero sí me ha gustado mucho criticar, y creo que pero el ejercicio de la crítica, cuando ya se lo toma uno ya más serio, ya lo aterriza uno más, porque uno no puede de verdad como señalar así, ja, todo el tiempo, o sea, como esto, sino como realmente hacerlo serio, y una crítica es como poner las cosas positivas y negativas para uno, porque eso es también lo que es cuestiones morales, también es súper subjetivo también según cada persona, pero poner como ese equilibrio de las cosas y tratar de también hacer una deconstrucción de las cosas. Es como o sea, la realidad yo la trato de ver como el todo, pero a veces me pego de los detalles de las partes del cuerpo y me pego de un dedo para analizar cómo es el dedo, y digamos como desde el mismo dibujo, de lo que uno le enseñan también en la licenciatura, es analizar las cosas parte por parte y el todo para uno terminar dibujándolas a sí mismo. También creo que es un ejercicio de construcción este fanzine, de analizar algunas partes de la realidad y luego esas partes cómo se interseccionan entre ellas mismas y tienen que ver conmigo, porque también finalmente esto es un ejercicio de desnudarse a través de dibujos y textos, que es como el tema de la actitud también de que tenga cada artista. Hay artistas muy buenos, pero que solo decoran. Solo su obra sirve para como un postre para los ojos. Pues yo no quiero ser postre para los ojos, yo quiero ya poner, como sacudir más bien a alguien y hacerle provocar otras ideas, insinuarle otras cosas y como susurrarle al oído posibilidades de cómo ver de pronto las cosas. Pero sí, creo que siempre es un tema de actitud el arte, más que de tener una gran técnica, es un tema de actitud. Entonces, si yo ya tenía la actitud ya como un poco crítica desde el principio, como que lo otro ya también se facilita si aprendo a asumir una crítica de verdad seria y a ver cada una de las partes de la cosa que quiero hablar y el todo, o sea, como un poco, y también salirse del cuerpo de uno por momentos, porque uno también a veces necesita pensar las cosas en frío, como sin esta construcción moral que yo tenía, sino de verdad como ver las cosas por primera vez. Ese ejercicio
de tratar de ver cada cosa por primera vez, también era eso, para volver a resignificar los elementos que están ahí en el fanzine. Si yo veo un círculo, puedo inventarme otras cosas. Yo creo que ese ejercicio de esto que estamos acá comenzó con... Venga, tome. Míralo El agüita, con la ¿verdad? niña. Este ejercicio comenzó con esto también de tratar de redefinir otra vez el mundo, o sea, como voy a ver un sombrero, pero le voy a dar otro significado, que puede ser como lo mismo que se hizo en El Principito, cuando ustedes se acuerdan que la boa que se traga el elefante, entonces ven un sombrero, y entonces es ese mismo juego, el mismo juego que también René Magritte plantea con su cuadro de esto no es una pipa, parece pintada una pipa, y entonces estamos hablando ya del mundo de la representación. Entonces, ¿qué es representar y qué es presentar? Entonces ahí también ya hay otro juego. Representar es algo que ocurre en la cabeza, presentar es algo que ocurre más en el mundo externo, pero en todo momento tenemos representaciones del mundo, tenemos imaginarios. Los imaginarios a veces son colectivos, otras veces los imaginarios son personales, individuales, y esos mundos internos, entre más uno lo cultiva el mundo interno, obviamente los imaginarios van a crecer, los imaginarios subjetivos, porque estamos rodeados de imaginarios colectivos que son los que a veces nos impiden realmente conocer la realidad. Casi toda la realidad la conocemos por prejuicios, no por experimentar la realidad, explorar la situación realmente, sino por prejuicios. Entonces también es una invitación a, bueno, que estamos viendo y hasta dónde quiero conocer eso, como hasta dónde quiero llegar con el conocimiento, si me va a quedar solamente en la representación o si de verdad quiero conocer la sustancia. Entonces también como el proceso ha sido también me ha nutrido mucho para llegar a esas formas finales, también incluso otros oficios, haber hecho otras cosas diferentes, como fui recreacionista, fui guía de turismo, fui tiquetero de parqueadero, profe de artes, limosnero en algún momento, o sea, he hecho varias cosas y no me avergüenzo de nada, porque igual todo eso es como lo que le ayuda a uno también a tener como la visión, pues de pronto que puede dar como resultado eso, puede dar como resultado una instalación o un performance, ¿cierto? Porque también cada proyecto tiene su forma final diferente.